gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, equipo. Bienvenidos a este segundo día después de las magistrales conferencias que hemos tenido ayer del doctor Pinto y de la doctora Joana León. Lo que vamos a ver ahora suma en lo que hemos ido viendo ayer. Les voy a compartir la pantalla, si es que me pueden habilitar, por favor. Bueno, mientras me habilitan el compartirles la pantalla, tal como les decía Julio, y gracias por la bienvenida, Julio, y por la descripción profesional. Yo conocí a la doctora Joana León justamente cuando estudiábamos para ser health coach o asesores en salud, para hacer un cambio de estilo de vida. Y a mí me apasiona mucho el tema de la nutrición, el microbioma y demás cosas, porque yo sufrí por muchos años de reflujo gastroesofágico. Entonces, después de eso, es como que uno quiere entender cómo funcionan estas cosas y cómo las cosas naturales te devuelven la salud. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con cómo vamos a hacer, todavía no puedo compartir, cómo haces si te dio COVID y te estás recuperando. Hay mucha gente que le ha dado COVID, en mi familia he tenido varios casos de COVID, y la pregunta es ¿cómo haces para recuperarte? Porque el tema es que quedan secuelas. ¿Qué te demora así? Porque llegué. A ver, si le pueden poner... Listo, doctor, ya está habilitado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. ¿Ahí sí ven la pantalla? Ya. Lo primero que quiero que vean es lo siguiente. Cuando estábamos hablando de esto, hablamos de cómo vamos a usar el CBD, que ya nos han explicado ayer para qué sirve y demás cosas, y la alimentación post-COVID. Si te dio COVID o estás saliendo de COVID, la pregunta es ¿cómo le hago para mejorar mi salud? Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que son referencia del marco de lo que pasa en el mundo hoy día. Y hablemos de Latinoamérica y el Caribe. UNICEF, que es parte de Naciones Unidas, es el Fondo de la Infancia y de la Juventud, llevó a cabo un sondeo de opinión en 8.949 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años. Y la pregunta era, ¿qué pasó con el COVID? Y 1 de cada 2 opina que la crisis por la COVID dificulta el acceso a alimentos saludables. Tenemos un primer problema, además del virus, que es difícil acceder a alimentos saludables. Ese mismo sondeo dice que 1 de cada 4 personas opina que ha visto más anuncios de comida chatarra o de productos poco saludables en los medios de comunicación durante la pandemia, lo cual hace que tú estás bombardeado de información y en lugar de querer comerte una ensalada de frutas, pues te quieres comer una hamburguesa que tú no sabes qué tiene adentro ni cuántos químicos tiene por dentro. Y una de las principales razones que dificulta el acceso a los alimentos saludables es que la gente tiene menos dinero para hacer compras y muchos no quieren salir por temor a contraer el virus, no quieren ir a mercados populares ni nada. Y esta diapositiva es una de las que más me llega y me deja en shock, sorprendido. 1 de cada 3 personas comen menos frutas y verduras. Y 1 de cada 3 personas consumen más bebidas azucaradas, snacks, dulces, salados y comida rápida o precocinada. Porque el mundo de hoy, que está lleno de estrés, hay que comer algo rápido, hay que salir del problema rápido. Entonces, si a esto le sumamos los problemas que uno tiene con el virus como tal, vamos a ver que se acentúa más por la inactividad física que tiene la gente. En los distintos encierros que hemos tenido en todos los países, yo estoy viviendo en Panamá, soy boliviano, pero vivo en Panamá, hemos tenido una de las más estrictas cuarentenas, que no podía salir ni siquiera más de 2 horas. Y como hombres salíamos martes y jueves 2 horas, y las mujeres salían lunes, miércoles y viernes 2 horas. Y no podías salir a ejercitarte al aire libre. Entonces, eso nos ha afectado. ¿Y qué es lo que va afectando? No hacer ejercicio, nutrirse mal, tu sistema inmune se debilita. Y al debilitarse tu sistema inmune, puedes ser víctima del COVID. Y si te ha dado COVID, puede ser que tengas una de estas secuelas.
Y hablemos de las secuelas. Estrés postraumático. Una de las cosas más curiosas de esta enfermedad es que te afecta la mente, porque no sabes si vas a morir, si vas a ir a una sala de emergencias, a una unidad de terapia intensiva, y empiezas a crear una serie de ideas en tu mente. Además que empiezas a leer más noticias y eso te enferma más en vez de sanarte. Depresión y ansiedad post-COVID. La gente queda deprimida porque la inflamación, como los medios de comunicación inicialmente nos decían, no es solo en los pulmones, es a nivel sistémico, es en todo el cuerpo. Todos los órganos se inflaman. Y el virus ataca, como dice bien aquí en la parte de arriba, a múltiples órganos como pulmones, riñones, sistema cardiovascular, hígado, páncreas, sistema digestivo. Entonces tienes una inflamación que muchas veces hay gente que es asintomática, pero con el tiempo empieza a desarrollar cosas extrañas. Y hay gente que tiene problemas de movilidad debido a una pérdida de masa muscular, porque el cuerpo al tratar de defenderse, pues usa todos los recursos, incluida la masa muscular. En las múltiples estadísticas que ustedes pueden encontrar en línea, el 80% de las personas que se han contagiado con el virus presentan al menos uno de más de 50 síntomas luego de pasar la enfermedad. O sea, esto es crítico. Ustedes pónganse a pensar, el 80% de la gente queda con alguna secuela. ¿Y cuáles son las secuelas más recurrentes? Fatiga, dolor de cabeza, tos recurrente que no se va, insomnio, depresión, pérdida de memoria, mareos, signos cutáneos que les aparecen lesiones en la piel y que lo que ayer nos explicaba la doctora Joana León va de la mano para justamente tratar ese tipo de cosas. Pérdida de cabello. Yo he tenido familiares que han tenido que hacer tratamiento porque, sobre todo las mujeres, que se les estaba cayendo el cabello y entraban a la ducha y se les caían por pedazos. Y eso es, además, psicológicamente muy difícil, sobre todo las personas que tienen cabello largo y demás. Quizás un hombre que está empezando con algo de calvicie no se preocupa de eso, pero para otra persona que no tiene calvicie sí. Y la pérdida o distorsión del olfato. Y les doy el ejemplo de mi hijo, por ejemplo. Perdió el olfato y cuando lo recuperó está, después de casi un año, distorsionado. Los olores que antes eran agradables ahora no lo son. Entonces, por ejemplo, comerse un bife a la parrilla que le parecía maravilloso, ahora el olor es desagradable y no lo quiere comer. Y hay gente que tiene más de un año en que no ha recuperado todo el olfato. Dolor en articulaciones y músculos, que esto es algo que le pasa a mucha gente, y trastornos digestivos. Los trastornos digestivos pasan porque la microbiota se ve afectada. Y aquí voy a aprovechar para explicarles un poquito qué es la microbiota, qué es el microbioma que tanto se ha hablado y que el doctor Pinto ayer también hacía referencia. Solo piensen que por cada célula humana, por una célula humana que tienes en tu cuerpo, tienes 10 células de bacterias. Entonces tenemos 10 veces más bacterias en el cuerpo humano que células humanas. Somos un colectivo de múltiples microorganismos. ¿Y cuál es el problema que ayer nos explicaba de la simbiosis y de la disbiosis? La disbiosis es un desbalance entre esas bacterias buenas que hacen que tu cuerpo responda a las infecciones, a las enfermedades y sane sin ninguna secuela, versus aquellas bacterias, virus que son destructivos, que cuando empiezan a incrementarse se manifiestan las enfermedades. Entonces, ¿cómo es que tu cuerpo trata de defenderse de esos microorganismos que están tratando de invadir tu cuerpo? A través de la inflamación, y esto lo explicaba ayer el doctor Pinto muy bien. Pero esos efectos de todos los síntomas que ustedes están viendo se deben principalmente a una respuesta altamente inflamatoria del cuerpo humano. Y el sistema inmune de la persona está luchando por deshacerse del virus y empieza a inflamar más y más y más. Entonces, ¿qué ocurre con tu microbioma? Las bacterias buenas reducen y van reduciendo y reduciendo. Y por eso hay gente que tiene secuelas más grandes que otras.
¿Cómo funciona entonces la fórmula aquí? Hablemos de los beneficios que tiene el Ultracel en un post-COVID. Ayuda con el dolor, ayuda a bajar o a disminuir la inflamación, ayuda a disminuir la ansiedad, ayuda con la artritis, con el insomnio y mejora la interacción entre la microbiota intestinal y el sistema endocannabinoide. Entonces uno diría, bueno, esta es la solución, yo empiezo a tomar mis gotitas de Ultracel y asunto arreglado, me voy a curar de todo esto. Pero la solución no es tan sencilla. La primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿por qué mi organismo no pudo defenderse del virus cuando me contagié de COVID? Y, ojo, yo me hice la misma pregunta. Y la respuesta, uno dice, yo tengo una vida saludable, yo como bien. Y le preguntas, ¿y qué comes? ¿Qué desayunas? Y te dice, pues yo tomo un café con leche y una tostadita de pan integral y unos huevos revueltos y un juguito de naranja. Y sigue la lista, ¿no? Y yo como carne magra, pero con un arrocito blanco, yo no le pongo nada de condimento y unas papitas que están cocinadas en agua, no como nada frito. Y a veces me como un chicharrón de cerdo, pero eso es solo el fin de semana. ¿Ya? Y entonces viene la lista de las cosas que uno come y aquí tenemos un gran problema porque hay alimentos que alimentan a las bacterias malas y principalmente esos alimentos son las pastas, las harinas que tienen gluten y el azúcar, todo lo que tiene azúcar. ¿Qué pasa si te tomas el CBD? Por un lado, el CBD está tratando de estimular tu cuerpo a que sane y por otro lado, los alimentos que estás consumiendo están alimentando al enemigo. Gran dilema. ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Cuál es la dieta inflamatoria por excelencia? Huevos, lácteos, gluten. Refrescos o gaseosas o sodas de estas que tienen 4 cucharas de azúcar. Esas. No voy a poner los nombres, pero ustedes saben de cuáles estoy hablando. Carne de cerdo y embutidos, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son cancerígenos de tipo 1. Atún y otros pescados y mariscos. Y esta parte a mucha gente le cae un poco pesado porque dice, yo tengo una dieta de pescado y como pescado blanco. Sí, pero los pescados tienen metales pesados y tienen mucho mercurio. Excepto el salmón, y sería salmón salvaje, trucha y sardinas, que son los que menos tendencia a acumular metales tienen. El resto tienen más, y sobre todo el atún, por eso está el primero en la lista. Y por ejemplo, hay gente que te dice, yo tengo una dieta saludable, yo como un atuncito de lata con una ensalada. Y se está comiendo un montón de metales pesados, y tu cuerpo para eliminar esos metales pesados pasa mucho trabajo. Y estás alimentando otra vez a las bacterias y a los virus que están invadiendo tu cuerpo. La otra fuente inflamatoria, aceites alimenticios industriales, sobre todo los aceites vegetales, de palma, de canola, de maíz, de cártamo, de soja, todos estos son altamente inflamatorios. Y en la lista sigue la carne de cordero, el alcohol, ojo, de vez en cuando yo tomo una copita de vino o algún otro tipo de bebida para brindar o celebrar algo. Pero hay gente que dice una copa de vino al día es buena, una copa de whisky al día es buena. Entonces yo me tomo mi copa de whisky al día. Y no se da cuenta que está alimentando las bacterias, pero al mismo tiempo está inflamando su cuerpo. Y la inflamación se empieza a volver crónica. Deja de ser una inflamación aguda y se vuelve una inflamación crónica. Y aquí viene el otro tema que les puede cambiar un paradigma, los edulcorantes. Los edulcorantes pueden ser peores que el azúcar como tal. Sería mejor que si vas a consumir azúcar, consumas un azúcar morena en vez de consumir un edulcorante, porque el edulcorante es químico y tu cuerpo, al no saber cómo procesar esos químicos, tiene que poner, mediante la insulina, una envoltura de grasa y almacenarla. Pero para hacer eso, se inflama. Entonces, Splenda, Equal y todas estas cosas que a veces uno quiere consumir,
engañan al cerebro, porque el cerebro está recibiendo una señal que le dice, está entrando algo dulce al cuerpo. Y funciona como si fuera azúcar. Pero cuando va a tu cuerpo a buscar el azúcar, no hay nada, son calorías vacías. El glutamato monosódico y los conservantes. Todo eso es inflamatorio. Y miren, lo he puesto en orden de importancia. Lo más inflamatorio está arriba y lo menos abajo. ¿Ya? Pero todas esas cosas generan algún grado de inflamación cuando consumes. Y aquí les puedo contar que hay muchos estudios no financiados por las compañías de lácteos, donde dicen que el 96% de cáncer de mama en las mujeres se debe al alto consumo de lácteos. ¿Ya? Y nos venden la idea de que hay que consumir lácteos para tener una buena cantidad de calcio. Y ese tipo de paradigmas hay que informarse bien hoy día para entender que eso puede que no sea tan así. Ayer, cuando hablaba el doctor Pinto y después hablaba la doctora León, hablaban de estos cambios integrales. Esto no se trata de hacer dietas, ¿ya? ¿Y por qué no se trata de hacer dietas? Porque las dietas son finitas, no se pueden hacer a largo plazo y muchas veces terminas dañando más tu cuerpo que ayudando. Si quieres hacer una sanación completa post-COVID y deshacerte de todos esos síntomas, primero, introducir vegetales de hojas verdes. Son altamente nutritivos y tienen pocas calorías. Yo sé que la gente está acostumbrada a que le digan la dieta de las 2000 calorías y yo me he tomado una Coca-Cola que tiene 180 calorías. Sí, pero esas 180 calorías no son lo mismo que comerte un puñado de almendras que tiene 180 calorías. Son calorías distintas, no funcionan igual. Pero hay un índice que se llama el índice Andy, que el índice Andy lo que hace es medir cuán nutritivo es el alimento que estás comiendo. Y lo que ve son los fitonutrientes y micronutrientes que llevas a tu organismo. Los vegetales de hojas verdes están arriba en la lista. Por ejemplo, la col rizada o kale, que le dicen en inglés, tiene el índice de 1000, que es lo más alto que puedes obtener. Y un yogurt tiene, o un pan blanco, cualquier pan blanco, el pan baguette, tiene 6 puntos sobre 1000. Entonces, imagínense, la col rizada, tú te comes una porción y le estás dando 1000 unidades nutritivas a tu cuerpo. Te comes un pan blanco y le estás dando 6. Pero ¿qué pasa con las calorías del pan? Son calorías vacías. Y además tiene gluten, por lo tanto, estás inflamando tu cuerpo. En cambio, si te comes un batido verde, por ejemplo, en la mañana, de estos que le ponen pepino y kale, y si quieres le ponen jengibre y un poquito de agua de coco, y te lo tomas, o con manzana verde, le estás dando toda la información nutritiva a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda defenderse de las bacterias y de los virus. Las frutas están satanizadas. Las frutas las han vuelto a satanizar. Yo conozco gente y tengo clientes que hacen dieta cetogénica. Y la gente que hace dieta cetogénica me dice, es que esto es una maravilla porque no tiene que subir el índice glucémico y al no subir el índice glucémico, pues no tienes producción de insulina y no tienes grasa. ¿Ya? Es cierto, pero fíjense, y voy a volver atrás, ¿qué es lo que eliminas en una dieta cetogénica? El gluten, las bebidas saborizadas, cierto tipo de edulcorantes o de alcohol y sobre todo carbohidratos, pero carbohidratos procesados. Las dietas cetogénicas incluyen muchos vegetales también. Entonces, muchas veces tu cuerpo se empieza a regular el azúcar, la presión y demás cosas por lo que le estás quitando, por lo que estás dejando de consumir. El otro punto del cambio integral es beber suficiente agua durante el día en lugar de otras bebidas. Hay gente que dice, no, yo me tomo café. Mire, una taza de café, por más bueno que sea y que te dé energía en la mañana y demás cosas, deshidrata tu cuerpo. La cafeína tiene la propiedad de deshidratar el cuerpo.
por cada taza de café que tomas, deberías tomarte 2 tazas de agua para reponer el agua que ha perdido tu cuerpo para procesar esa cafeína. Y si tomas 6 tazas de café en el día, estás haciendo que tus glándulas suprarrenales y tu sistema linfático estén trabajando extra. Por lo tanto, cuando viene un organismo invasor, no tiene la misma cantidad de energías para responder. Incrementar o iniciar actividad física. ¿Por qué digo incrementar o iniciar? Porque muchas veces uno tiene poca actividad física, si acaso camina. O iniciar porque a veces ni siquiera has hecho el intento de hacer actividad física. Pero ojo, no estamos hablando de ir al gimnasio, porque la gente piensa que la actividad física es ir a un gimnasio. Y cuando tú vas a un gimnasio y lo que pasa en el gimnasio, y le pasa a mucha gente, entras y ves esos cuerpos esculturales de gente que está dedicada a hacer eso y uno tiene los rollitos por uno y otro lado y te sientes agobiado porque no ves que vas a llegar a ese cuerpo y te genera estrés. Y el estrés es otra de las causas de debilitación de tu sistema inmune. Entonces, la actividad física puede ser salir a caminar al aire libre, hacer alguna actividad que te guste, bailar, algo que tu cuerpo se ponga en movimiento. Reducir las horas de uso de celular, de tablet, de computadora y de todos los electrónicos, porque los rayos de luz azul sobreestimulan el cerebro. Entonces, si tú has pasado COVID y estás con problemas de que no puedes conciliar el sueño, no puedes mantener tu atención y estás usando muchos dispositivos electrónicos durante el día, estás sobreestimulando tu cerebro que está tratando de descansar. Y hay mucha gente que antes de dormir ve su celular y le dice hasta mañana, redes sociales, y cierra el celular. Y al día siguiente lo primero que hace es toma el celular, ve y dice quién me escribió en Facebook, en Instagram y en mis redes sociales. Y lo único que estás haciendo es sobreestimular tu cuerpo sin darle un descanso. Y ahí viene el siguiente punto, dormir suficientes horas. El cuerpo se repara solo. ¿Y cómo se repara solo? Con los sistemas que hemos visto, incluido el sistema endocannabinoide. Y para que esto se active, tu cuerpo necesita estar en reposo y durmiendo en sueño profundo. Hay gente que sube de peso porque no duerme. Y el cuerpo lo único que te está diciendo es, si esta persona está despierta tantas horas, necesito comer más. Necesito más energía. Y miren lo que pasa. Si yo como pan, como sándwiches o emparedados, como le llamen, y como comidas inflamatorias que no son nutritivas, ¿ya? Tienen muchas calorías, pero no son nutritivas. ¿Cuál es la función de mi cuerpo? Esperar a que lleguen nutrientes. Va a reducir el metabolismo y lo va a ralentizar. Se va a volver más lento, esperando a que lleguen nutrientes. Y te da más hambre. Y eso ayer lo explicaban muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Si en vez de decir voy a eliminar las bebidas gaseosas, voy a eliminar la carne, voy a eliminar esto, empiezo en una dieta de inclusión que voy a empezar a comer más vegetales, comer más frutas, tomar más agua, hacer ejercicio, dormir más tiempo y tomar la dosis adecuada de CBD. Y aquí es la fórmula del éxito. ¿Y por qué les digo que es la fórmula del éxito? Porque el CBD va a ayudarte a dormir mejor, a tener menos ansiedad. Que si tú le estás ayudando con la alimentación apropiada a tu cuerpo va a sanar más rápido y te vas a recuperar de todos estos síntomas muchísimo más rápido. Y quiero darles un ejemplo. Este es un ejemplo de un paciente post-COVID que tenía colesterol alto. Y esto es curioso. No tenía colesterol alto antes de que le dé COVID. Le dio COVID y después empezó con unos síntomas medio extraños, de molestias, de mareos y cosas. Y el doctor le dijo, hágase un examen completo. Y le dijo, bueno, es el colesterol, porque usted tiene 251.3 y el máximo es 200 de colesterol total. Y su colesterol malo, el LDL, son 187.2 y lo máximo es 120. Fecha, 17 de junio del 2021. Esta persona, obviamente, la receta es fácil, ¿no? Compras estas nistatinas, creo que se llaman,
receta del médico, tómese esto y le va a bajar el colesterol en una semana. Y además tiene que tomarse un antiinflamatorio y un antihistamínico y todas las cosas. Y no es que esté en contra de usar medicamentos, pero los medicamentos tienen un propósito y una duración. Y no estoy resolviendo un problema sistémico, estoy resolviendo nada más que la manifestación del síntoma, no la causa. La causa es que la alimentación estaba desordenada y tu sistema inmune estaba debilitado. Entonces, con esta persona hicimos, y junto con un grupo de 14 personas, una limpieza de hígado, eliminando carbohidratos, azúcares y todo esto, eliminando todo producto animal, una dieta vegana, solo con micronutrientes verdes y fruta, y en promedio todas las personas han perdido más o menos 3 kilogramos de peso en 9 días. ¿Ya? Y después de esos 9 días, se volvió a hacer, que de hecho empezamos el 1 de septiembre y terminó el 9 de septiembre. Fíjense la segunda parte de este análisis. 10 de septiembre. Ayer. Colesterol total 187.3 y colesterol malo 118.7 sobre 120. Todo normal. Pero aquí hay una combinación. Nutrición adecuada, un seguimiento médico adecuado, porque esto es importante, que tú tengas un médico, un profesional de la salud que comprenda las distintas dimensiones de tu sistema, y CBD. Y cuando tú le pones las microgotas de CBD, estás ayudando a tu sistema inmune mediante tu microbiota, porque resulta que ahí empiezas a tener alimento adecuado para las bacterias buenas y tu sistema y tu cuerpo puede defenderse y recuperarse mucho más rápido. Y si les muestro el resto de análisis, azúcar en la sangre, índice de inflamación y todo, es impresionante cómo ha cambiado. Obviamente, hemos ido trabajando gradualmente desde junio, eliminando ciertas cosas, pero introduciendo muchos elementos. Y esto es un estilo de vida, esto es un cambio de estilo de vida. Esto no es algo que tú digas, mira, el CBD es la solución como una aspirina que te pasa el dolor de cabeza. Sí, pero tú no sabes por qué te duele la cabeza. El CBD es el complemento perfecto cuando tú quieres hacer un cambio de estilo de vida. Y si tú haces un cambio de estilo de vida, además de bajar de peso y todas las cosas que tú quieras, y si no tienes problemas de sobrepeso, tanto mejor, vas a poder tener un sistema inmune suficientemente robusto para no enfermarte. Y no solo de COVID, sino de otras cosas. Hay gente a la que le da cáncer y le da diabetes y ese tipo de cosas. Nada de eso se te va a acercar. Estas evidencias tengo más porque hay gente que tenía insomnio y hay gente que tenía problemas de dolores musculares que les dijeron, tú tienes fibromialgia post-COVID. Y haciendo un esquema de nutrición como esto, con suplementos de Cilis, incluido Amalaki, se les fueron todos los síntomas. Claro, los médicos tradicionales no pueden creer porque ellos estaban recetando más medicamentos y en realidad lo que estaban haciendo era recargar más al hígado. Y miren, esta receta es bien fácil, esto es muy sencillo. Alimentación limpia con un buen suplemento de CBD, un CBD limpio, porque también tenemos CBDs que no son de Cilis, que tienen THC o tienen otros componentes que lo que hacen es dañar tu microbiota. Esto, como tiene una dosis que es microdosis, ayuda al microbioma. Esas cosas no hay que perderlas de vista, porque la gente y tus clientes pueden pensar que cualquier CBD es igual y que puede conseguir cualquier otro CBD. Pues no todos los CBD son iguales. Este tiene muchísimas ventajas respecto a los otros. Gracias por su atención. He tratado de cumplir los 30 minutos que tenía y si estamos con alguna pregunta o algo, estoy a su disposición.